Perfecto, entonces hoy vamos a hablar sobre creación de contenido. En sí, hablando con Adolfo, nos dimos cuenta de que hay que clarificar mucho más la parte de los pasos a dar para crear un buen contenido. Hay distintas estrategias para crear contenido y obviamente hay que tener en cuenta que hay distintas estrategias para usar dentro de la marca. Que entonces, dentro de la marca intentar hacer contenido viral, o intentar hacer contenido de venta, o incluso antes de crear contenido, entonces elegir bien el público, elegir bien el cliente ideal que tú te quieres dirigir. Toda la parte como estrategia de marca, de optimización de marca, lo podemos hablar en otro video. Quiero que hoy nos enfoquemos a full en el tema de los pasos que hay que dar para crear contenido de calidad. Todas las estrategias relacionadas a creación de contenido. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en base a eso es que hay 8 pasos para crear contenido. Tenemos la estrategia, las ideas, la creatividad, que de hecho creo que eso ya lo expliqué en Instagram, pero muy por encima. Entonces va a ser bueno que se pueda analizar ya a profundidad. Y eso no tiene que ver nada solamente con videos, con reels, ¿no? También tiene que ver con carruseles, con contenidos estilo single post, que solamente se suba una imagen. Literalmente tiene que ver con todo entonces lo que ustedes quieran hacer en el contenido. Luego este entonces sigue en distribución y luego análisis. Bien, estos son los pasos que hay que dar para poder crear un contenido de alta gama, un contenido entonces que potencialmente se viralice. Hola Luis, ¿cómo vas? Supongo que bien, bien. Así que, volviendo al tema, voy a explicar primero los pasos de crear ese contenido del 0 al 7 y luego entonces empezamos a profundizar en cada uno. El primero, la estrategia, lo que hablamos ahorita, que entonces que hay que organizar una estrategia para crear contenido, para que ese contenido tenga un objetivo. Si un contenido no tiene un objetivo claro, literalmente estás creando contenido al azar. Tienes que tener un objetivo con ese contenido, ya sea que le den me gusta, ya sea que interactúe la gente, ya sea que responde entonces a un CTA que hagas al final, ya sea que, por ejemplo, te empiecen a comentar las personas, siempre tener un objetivo con el contenido que tú estés haciendo. Y luego, entonces de eso, tú ya teniendo en cuenta el objetivo, lo que quieres transmitir, lo que quieres hacer con ese contenido, empiezas a recolectar ideas, que literalmente el recolectar ideas es algo que hacemos día a día. Cualquier cosa puede ser una idea. Una conversación con un cliente puede ser una idea. Un atardecer puede ser una idea. Una idea puede ser literalmente que se te cayó entonces este frasco de agua. Lo que pasa es que muchas veces las ideas hay que transformarlas en la parte que es la creatividad. Entonces, les pongo un ejemplo sobre ideas. Una historia cotidiana, una historia, por ejemplo, que me haya pasado a mí, de que entonces un cliente faltó al respeto y entonces lo trata mal a uno. Por ejemplo, que en base a esa idea creé el último contenido que ahorita se los muestro. Otra idea, por ejemplo, que mi padre me decía de pequeño, que el secreto del éxito era practicar, practicar y practicar. Eso es otra idea. Una idea es cualquier pedazo de información, cualquier pepita de oro que te pueda servir para transmitirle el mensaje que tú le quieres dar a ese espectador que te va a ver. Es una pepita de oro, es un mensaje. No importa cómo sea el mensaje, no importa si es una historia, no importa si es una metáfora, no importa si son 3 palabras. Lo importante es ese mensaje, es lo que tú quieres transmitir. Eso es una idea, porque tú sabes que esa idea le puede aportar valor a ese espectador, a ese cliente ideal que te está viendo detrás de su pantalla. Ahora, lo interesante se convierte en cuando transformas esa idea en la creatividad adecuada. ¿Qué es la creatividad? Que es el segundo paso. Es decir, en el primero sacamos ideas y lo que ustedes deben tener siempre en cuenta es que ustedes deben tener el interruptor de ideas encendido siempre. Todos los días ustedes tienen potenciales ideas pasándose por sus ojos, literalmente. Que el trancón, que entonces, por ejemplo, tareas domésticas de la casa, cualquier cosa que ustedes hagan en el día a día, si ustedes encuentran la manera de conectarlo con su nicho, ahí entonces tienen unas ideas infinitas. Literalmente, sé que cuando se comenzaba en todo el tema de la creación de contenido, incluso me pasó a mí, muchas veces uno se angustiaba. ¿Qué será que subo? No sé qué voy a subir mañana, no tengo ideas para subir, pero después de que tú ya empiezas a agarrarle el ritmo, a sacar ideas de contenido, a que tú literalmente, incluso en tu propia casa, sacas 10 ideas de contenido en tu día a día, ahí empiezas entonces a volver a tener ideas ilimitadas. Si tú sales a la calle, por ejemplo,
y ves que hay un montón de gente y entonces haces la conexión de ese montón de gente, por ejemplo, con la economía y tu tema es algo de economía o es algo entonces de generar ingresos, es como que empiezas entonces a desarrollar muchas más cosas. Ese es el ideal, ese es el objetivo, que tú puedas entonces sacar ideas de cualquier lugar. Luego de eso, ahí Oldemar se conectó. Hola Oldemar, ¿cómo va todo? Espero que muy bien. Así que luego de eso, luego entonces de que tú saques las ideas de contenido, que por cierto, las personas que llegaron un poco tarde, luego se pueden ver la grabación, tienes que ver la creatividad. ¿La creatividad qué es? La creatividad es el cómo tú transmites esa idea a los demás. Es tú cómo representas esa idea. Puede ser una idea muy aburrida, puede ser una idea que son tres palabras, que puede ser que, por ejemplo, tú anotaste en un papel, anotaste, por ejemplo, el el Día de la Independencia, por ejemplo, anotaste esa idea. Y esa idea te puede servir para hablar, por ejemplo, de cómo se empezó la libertad en Colombia, por ejemplo, o la libertad en el país que vos estés. Ahora, ¿tú cómo vas a representar esa idea y conectarla con tu nicho? Ese es entonces el desafío. Y lo que tú debes entonces pensar, la conexión que tú debes hacer de las ideas y la creatividad, es entonces cómo lo vas a transmitir. Por ejemplo, vos lo puedes transmitir estilo diálogo, que ustedes ven, por ejemplo, en redes sociales, que hay personitas que se graban, estilo diálogo, entre dos personas. Eso es una creatividad entonces estilo diálogo. Hay otra creatividad que, por ejemplo, es estilo podcast, que es como si uno estuviera mirando para un lado y la cámara le está pegando a uno, así, de lado, y uno está así estilo podcast. Eso es otra creatividad, es el cómo tú representas esa idea. Otro es estilo metáfora, por ejemplo, que lo explican en una metáfora. Otro es estilo historia, que lo explican en una historia. Es tú cómo agarras esa idea y lo explicas ante los demás. ¿Qué es lo que tú debes tener en cuenta? Que las creatividades deben ser entretenidas, que las creatividades deben entonces captar la atención de la persona, porque literalmente en las redes sociales estamos es luchando por la atención de las personas. La moneda de cambio de todas las redes sociales es la atención. Si tú logras entonces que esa persona se quede más tiempo en la plataforma que esté utilizando, Instagram, Facebook, YouTube, Google, lo que quieras, te va a dar entonces más posibilidad de aparecer en, más en el Explorer o entonces en otros feed de otras personas. Eso es la creatividad. ¿Cuál es la idea? De que tú conectes esa idea con la creatividad adecuada para esa idea. Por ejemplo, si tu idea es una historia que te contaron tus padres de pequeño, pues entonces puedes hacer una historia, una creatividad estilo historia, o una creatividad estilo metáfora o estilo diálogo, pero no vas a hacer una creatividad estilo profesor. Tú explicando la historia como si fueras entonces un profesor, porque no conectaría bien con eso. Hay que tener una sinergia entre las ideas y la creatividad. Ahorita vemos casos prácticos de esto para que entonces después puedan verlos y que lo tengan en cuenta. Luego la creatividad, luego que tú sabes cómo vas a representar esa idea ante los demás, sigue la estructura. ¿La estructura qué es? Es entonces ya la parte del copywriting. El copywriting es entonces los textos persuasivos para poder captar la atención de la persona. Por ejemplo, cómo tienes que ordenar una historia, que una historia entonces tiene que ser título, luego entonces así como un flashback, como de lo que va a pasar, luego que entonces el dolor o el problema, luego que la puesta en contexto, entre otras cosas que puede pasar en una historia, que sea entonces llamativa, o que por ejemplo estilo diálogo, cuál es el orden que debe tener. Ahorita les mostramos también estructuras sobre esto, y luego que ustedes tengan toda la parte del copywriting, para que ustedes realmente tengan la atención de la persona, empezamos a hablar de producción. ¿Qué, qué ejemplos o qué consejos de producción les doy? Ustedes no se pongan a utilizar, por ejemplo, 4 o 5 colores a la hora de grabar, porque entonces no tiene realmente una buena sinergia visual. No se graben, por ejemplo, acá el celular. No se graben con, esta es la pantalla del celular, por lo regular acá siempre nos aparecemos en los reels y hay muchas personas que aparecen solamente acá, de la mitad para abajo. Así no se ve del todo bien. Grábense si se van a grabar, que se quede un espacio nada más arriba, o sea, que quede este espacio libre. ¿Para qué? Para que entonces acá cuando aparece, por ejemplo, tu perfil, Luis Emprendedor y eso, se pueda ver bien, que no te tape tampoco eso, pero tampoco que haya tanto espacio libre, para que entonces tú realmente puedas entonces verte bien y que puedas entonces poder, poder tener un buen contenido. Otro ejemplo que les puedo dar es, no pongan entonces los textos por acá, porque acá entonces aparece toda la parte del perfil, que los comentarios, que los me gusta, que los compartidos, y esto lo va a tapar. Entonces siempre tengan en cuenta los espacios que ustedes tienen a la hora de crear contenido. Eso en la producción.
Ustedes no se vayan a poner tampoco, si se están grabando, no se vayan a poner al lado derecho, porque en el lado derecho entonces los va a tapar los comentarios. Tienen que tener en cuenta los espacios a la hora de grabar contenido. Y también la parte entonces de la sinergia de la letra, la sinergia de los colores que ustedes utilicen, la sinergia de los fondos. Recomendaciones sobre la luz, que tengan un aro de luz a los 45 grados de ustedes. Por ejemplo, acá yo tengo un aro de luz en esta dirección y que tengan otro aro de luz que les pegue por atrás, que en este caso sería ese aro de luz que me pegará por acá lateralmente, y si ustedes tienen otro aro de luz, que lo tengan a la derecha, pero que sea una luz más tenue que la que tienen acá a la izquierda. Esas son unas recomendaciones de luz, de entonces toda la parte visual, y si pueden entonces pues cierran todas las cortinas, que no haya mucha luz externa, una luz natural, y que así ustedes puedan entonces grabar de la mejor manera, no hagan una combinación de colores para que no se vea bien. Esos son como ejemplos de producción o, bueno, recomendaciones de producción que tengan en cuenta. Luego tenemos lo del diseño y edición, que acá sí hay mucha tela que cortar. Acá es donde diseñamos o editamos los reels o editamos entonces los carruseles. Literalmente tips de edición se puede dar un montón y se puede hacer una clase de 30 minutos solamente hablando de edición. ¿Qué deben tener en cuenta ustedes? De que literalmente las personas en el día de hoy siempre están buscando entonces que capten su atención, siempre están buscando nuevos estímulos, porque nos acostumbramos a eso. Hace 100 años, nuestros abuelos, abuelos de los abuelos, consumían en un año lo que nosotros consumimos en un día. En un año consumían toda la información que nosotros hoy en día consumimos en un día. ¿Por qué? Porque nosotros literalmente justo ahora estamos llenos de estímulos, que el celular, que la notificación de WhatsApp, que tal cosa con esto. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Entonces tenemos que, si editamos un video, hacer una edición, por lo menos, por ejemplo, cada 3 segundos, cada 4 segundos, meter un estímulo nuevo, agregar entonces un efecto o algo, pues para que entonces pueda servir. Luego de eso, tenemos la distribución, que bueno, acá ya hablamos, por ejemplo, del tema de programar los contenidos, del tema entonces, por así decirlo, de poder automatizar toda esa parte. Si tú vas a tener los contenidos, pues los puedes programar por Facebook o los puedes programar por TikTok también. Por YouTube creo que todavía no los puedes programar o no tengo muy en claro eso, pero que puedas programar los contenidos y que elijas entonces para qué red social va a ir. Y luego de eso entonces tenemos el análisis, que vamos a analizar realmente qué es lo que vamos a hacer con los resultados que tengamos con nuestros videos. Por ejemplo, si nuestros videos llegaron a 20.000 20.000 visualizaciones, listo. ¿Qué hicimos en ese video que fue tan bueno que llegó a 20.000? Si nuestro video llegó a 200 visualizaciones, ¿qué hicimos en ese video que le impidió mejorar? Siempre tenemos que testear, literalmente crear contenido es como hacer publicidad. Hacer publicidad es tener creativos y meter entonces dinero e ir mirando e ir testeando eso. Entonces, hacer contenido literalmente es lo mismo. Es ir creando contenido mínimo, probar 3 veces una creatividad, 3 veces para ver si realmente la creatividad es el error, o si no es la idea, o si no es la estructura. Y después entonces ir tomando decisiones. Por ejemplo, para que vayamos más a la práctica. Ya teniendo en claro entonces sacar la teoría, vamos un poco a la práctica. Tenemos este video que hice últimamente. Ok, una segunda, recargo esto. Esto cargue de nuevo y ya volvemos. Mientras miremos si en Instagram se deja. Sí, bien. Por ejemplo, mientras esto carga, miremos acá Instagram. En Instagram tenemos muchos ejemplos, pues vamos a mirar la cuenta propia para que se tengan ejemplos prácticos. Por ejemplo, prueba de testeos. Por acá yo tenía algunos reels que se habían viralizado y que había empezado a testear. Estos de acá, por ejemplo, acá empecé una prueba, creo que fue, creo que fue este por acá. Bueno, en algunos de estos videos empecé a probar. Es 5 que matan tus, estas 5 frases que matan tus ventas. A ver, comparto sonido. Empecé a probar esta idea. ¿Cuál era la idea? Frases que matan tus ventas. ¿De dónde la saqué? De internet. Me leí un artículo sobre frases que matan las ventas, literalmente, y me llamó la atención. Y luego entonces quería explicarlo. Así que ahí tenemos la idea. ¿La creatividad cuál fue? Yo pensé, bueno, la mejor forma de explicar esto es estilo diálogo.
para que vaya teniendo algo entretenido. Lo ideal es que sea algo entretenido. Entonces, 5 frases que matan tus ventas. Proseguí con Tus ventas. Creo que puedo ayudarte. Nunca digas eso solo muestra inseguridad. tener el diálogo y luego la explicación del por qué entonces no se debe utilizar eso. Y literalmente el video, otra recomendación que les puedo dar es que el video sea corto para que entonces no, literalmente el cliente no se aburra, entonces que sea de 30 segundos en promedio. Y bueno, literalmente pasó el video así, primero la frase, luego explicación. Podemos ver, por ejemplo, Mejor puedes decir, yo puedo ayudarte. Segundo, el producto es bastante bueno. Bastante, solo estás usando palabras vacías. El producto es bueno o no es bueno. Punto. básicamente así es todo el reel hasta el minuto, hasta el segundo 20 segundo 30 que ya se acaba. Y ese reel entonces tuvo 8.800 visualizaciones. Como ven ustedes, pues tengo como un promedio de visualizaciones de 2.000, 1.000, 3.000. Ese es el promedio. Ustedes deben identificar también su promedio de visualización. Y si hay un reel que entonces rompe ese promedio, por ejemplo, en este caso este de 8.000, hay que analizar por qué ese reel rompió ese promedio. Entonces yo me puse a revisar, bueno, la creatividad fue interesante. La idea entonces llamó la atención. La estructura pues fue entretenida porque entonces, ¿cómo me doy cuenta que la estructura fue entretenida? Porque la persona se quedó hasta el final. Si uno entonces entra acá a los reels Cinco. y entra a estadísticas, que bueno, acá en el computador al parecer no se puede ver estadísticas, no se puede ver en el computador, solo se puede ver estadísticas generales arriba del perfil, pero en el celular sí se puede ver entonces más específico. Uno entra a estadísticas y le aparece hasta qué segundo vio la persona ese reel. Entonces uno ya empieza a analizar, ok, se quedó la mayoría hasta el final, entonces es porque la estructura sí funcionó, porque los captó, porque el copywriting fue bueno. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo mejorar eso? Y lo que hice después, miren que acá yo tengo como un atuendo más informal. Yo lo que hice después es probar literalmente la misma creatividad, la misma idea con otras frases, pero con otro atuendo, para entonces revisar si cambiando atuendo funcionaba mucho mejor. Y por ejemplo acá miren, el anterior era de 8.000 y este tuvo 15.000. O sea, esa simple hipótesis, ese simple cambio hizo que se duplicara prácticamente las visualizaciones. Y es lo mismo. 5 frases que matan tus ventas. Oye, perdón por molestarte. Si tienes que disculparte, ¿cuál es el punto de hablar con él? Nunca pidas perdón cuando estás aportando valor o ofreciendo una solución a la necesidad que tiene tu cliente. Es la misma creatividad, la misma idea, bueno, en base a la misma idea, pero pues distintas frases, la misma estructura, lo único que se cambió fue el atuendo. Entonces, miren que no muchas veces tenemos que hacer un vídeo súper genial, fantástico en edición, no, pequeños cambios pueden hacer que el vídeo literalmente pueda ser un vídeo viral, un vídeo que entonces tenga mejores resultados. Y siempre tenemos que ir viendo, bueno, esta creatividad funcionó, esto me está funcionando, es como hacer publicidad, esto me está funcionando, lo dejo y miro cómo optimizarlo y mejorarlo, y lo que no me está funcionando, chao, es así. Mínimo prueben 3 veces una creatividad, y si no funciona en ninguna de las tres, va para afuera, y van probando más y más creatividades. Por ejemplo, estas creatividades de 300 visualizaciones, 323, y uno se va dando cuenta entonces que van yendo para afuera. Por ejemplo, este de acá de 4.000 también rompió entonces ese promedio y se podría revisar para entonces optimizarlo. Otro que rompió el promedio fue este de 15.000, que fue un storytelling, ya con imágenes. Entonces ya podría revisar otro tipo de storytelling con imágenes, que por ejemplo fue el caso del día de ayer, que hice el día de antier. Hice un contenido de una historia de Rockefeller y tuvo muy buena aceptación. Acá en Instagram no rompió el promedio, tuvo 2.000 visualizaciones, pero tuvo muy buena interacción. Pero en TikTok sí rompió el promedio, en TikTok. Por eso es bueno subir en TikTok y subir en Instagram, para ir como testeando en ambas partes, porque la audiencia en TikTok y lo que hace TikTok, el algoritmo de TikTok es diferente de lo que hace Instagram. Por ejemplo, en TikTok llegó ya casi a 30.000. Ahí nos damos cuenta entonces de qué puede pasar y cómo puede entonces mejorar. Por ejemplo, otro que hice, este llegó a 4.000. Este llegó a 4.000 y en Instagram llegó como a 300. Ahí nos damos cuenta, bueno, ¿qué está pasando acá? Si en TikTok llamó bastante la atención porque llegó a 4.000, porque en Instagram llegó a 300, ¿qué puede estar pasando? Porque no está llamando la atención. Hace parte entonces de la parte del punto 7 de empezar a analizar. ¿Todos me siguen hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Ese a mí me gustó, tal cual. Si me voy mucho por las ramas, ahí ustedes me dicen. Si no hay más, si no hay preguntas, proseguimos. Entonces,
Hay que tener en cuenta esos 7 pasos. Primero, sacar la idea. Muchas veces al inicio, sacar una idea es algo difícil porque muchas veces al inicio no está la costumbre. Sacar ideas es una costumbre, literalmente. Cuando tú estás investigando, cuando tú estás estudiando, vas captando ideas. Cuando tú lees un libro, vas captando ideas. Cualquier frase que a ti te guste puede ser una idea que puede ser expresada. Cualquier vivencia que tú tienes puede ser una idea. Entonces ya hay que tener en cuenta es las creatividades, tú cómo puedes representar esa idea. Por ejemplo, esta es una creatividad de estilo storytelling, porque se está contando una historia. Esta es una creatividad estilo, ya miramos. Imagina que estás cayendo. Ah, también es estilo storytelling. ¿Por qué? Porque hace que la persona se imagine entonces en la situación que está pasando. Esta es una creatividad estilo diálogo, por ejemplo. Luis, ¿qué es más fácil vender? ¿100 productos de $10 o uno de $1000? Muy fácil, sin ningún. Y lo que yo les digo, recuerden que cada 3 segundos en promedio ir haciendo algo en la edición para que la persona mantenga la atención. Es muy importante eso. Y siempre tengan entonces la sinergia de colores. Miren que yo tengo el color azul, amarillo y ya el resto el blanco y el negro y ya está. Pero hay muchas personas que no hacen sinergia de colores, sino que ponen amarillo, verde fosforescente, rojo, morado y ya hacen como muchos colores que hace que el video no se vea bien. Y procuren no poner subtítulos de más de 3 líneas. Siempre pongan subtítulos de una línea. Es decir, miren que acá los subtítulos aparecen con palabras nada más. Ninguna duda, ninguno. ¿Cómo así? Y eso hace que entonces la persona preste más atención y no se aburra de leer. Pero, por ejemplo, si aparece así, 3 líneas, máximo 3 líneas. Ya cuando son 4 o 5, eso mata a la persona, literalmente. Eso ya mata la visión de la persona. Recuerden que las personas escanean. Las personas no leen, las personas escanean. Ese es, por ejemplo, creatividad estilo podcast. Hay una frase que me gusta mucho y es que la única forma de construir un imperio digital es enfocarse en el lifetime value. Que es lo que les decía, como que miran a un lado y luego se enfocan por acá al lado. ¿Cómo recomiendas las portadas del reel? Bien, si te soy sincero, yo no tengo portadas de reels. Yo simplemente organizo como algo del contenido y lo subo. ¿Pero por qué? Porque me gusta como esa parte de transparencia. Una vez lo hice, empecé a organizar portadas que me explicó un mentor que tenía de España, que organizara portadas de este estilo, que tú puedas aparecer en la imagen. Acá, por ejemplo, yo sacaba una imagen, se ve muy, muy mal la imagen porque no fue con una buena cámara en ese momento. Esta foto tiene ya como más de un año. Y entonces, ¿qué hice yo? Se toma una imagen, se va, por ejemplo, a la, la herramienta se llamaba remove.bg, remove.bg y le eliminas el fondo. Ya al eliminarle el fondo, entonces ya te queda la imagen suelta y lo que puedes hacer es ir a Canva e ir a hacer la portada. Un ejemplo de portadas de calidad que te puedo decir, por ejemplo, de esta persona, para que lo tengas en cuenta. Lo bueno de las portadas es que es como el índice de nuestro feed, tal cual, tal cual. Dame un segundo mientras carga Instagram. Voy buscando por acá también para mostrarles. Por ejemplo, este también es otra creatividad que es estilo profesor, rayando en una pizarra o en una hoja. ¿Cómo puedes planificar tu semana si eres un emprendedor y sufres de procrastinación? Les estoy mostrando varias creatividades como para que tengan en cuenta y no le se me fue la paloma. Para que lo tengan en cuenta y cuando a la hora de crear contenido no se vayan a quedar sin ideas o no vayan a pensar, ¿cómo será que hago? No sé qué hacer. Porque literalmente ese es el mayor problema de las personas al crear contenido, que no saben qué hacer. Ahora, con ese te encontré. Mira, acá tuvo como 200 visualizaciones. En Instagram tuvo como 4000. Entonces ahí como que tienen en cuenta. Luis dice que le gusta mucho crear contenido y le distrae. Bueno, hay que empezar a planificar el contenido, entonces, hay que organizar los horarios, porque literalmente crear contenido es algo muy bueno porque nos ayuda a crear la marca, pero ya cuando se impide, por ejemplo, que el negocio pueda desarrollarse o que pueda entonces facturar lo que vos deseas, ya es algo que puede entonces impedir tu crecimiento. Literalmente, cuando uno ya empieza a tener un equipo de ventas, uno ya se puede concentrar en dar el servicio y crear contenido, que es como lo que a todos nos gusta, crear contenido para poder aportar a la sociedad, llegar a más personas y ayudar a nuestros clientes, porque es como nuestro propósito, el ayudar. Así que, por ejemplo, acá busquemos a Jorge Barrios, el que les quería mostrar.
es lo que yo hago, dar valor a través del contenido, tal cual. Es que debe ser el enfoque, debe ser el enfoque, no solamente vender y vender y vender a través de la marca. Hay que tener un equilibrio, hay que tener el equilibrio y acá está el secreto literalmente entre aportar valor y vender. Porque si solamente aportas valor, ya las personas únicamente se quedan con, ah, no, esa persona brinda todo gratis y ya está. Y si solamente vendes, pues las personas van a decir, esta persona solamente quiere vender. Hay que tener como el equilibrio de poder crear una marca desde donde aportes valor, desde donde impactes a la sociedad y puedas vender tus servicios que también impactan y ayudan a la sociedad. Y bueno, Instagram no me quiere cargar. Vamos a ver si en incógnita me carga. Vamos a Instagram. Miremos acá. Por favor. Bien, acá ya me cargó. Por ejemplo, ejemplos de portadas. Así. Miren que es una foto, la foto y ponen entonces acá el subtítulo como el tema de esa foto y luego ponen una flechita o algo para entonces agregar esa, esa forma y otra tipografía. Literalmente estas fotos, estas portadas son como las miniaturas de YouTube. Que deben tener en cuenta las miniaturas de YouTube también. Sinergia de colores, que no sea un montón de colores, que sean dos o tres colores máximo, que haya cosas visualmente llamativas, capaz una explosión o flechitas que por lo regular entonces hacen que la persona vea hacia ese lado. Por ejemplo, acá los anuncios de cada día, lo mismo. Son distintas fotos. Miren que incluso a veces repite fotos, pero miren que literalmente es lo mismo. Flechita, clic aquí, como un llamado a la acción y de qué va el contenido. Esos, por ejemplo, ejemplos de portadas. Yo no las utilizo casi, pero si a ustedes les gusta crear, literalmente lo pueden hacer perfectamente, porque es algo muy bueno. Es como decía ahorita Luis, es el índice entonces de su contenido. Así que perfecto. En sí, crear contenido es seguir estos pasos, es sacar una idea, que por ejemplo yo saco las ideas ya de cualquier parte. Por ejemplo, les muestro la estructura que hice de Reels esta semana. Yo saqué la idea, se me vino, bueno, de quién tengo una historia, de Rockefeller la tenía en mente. Listo, entonces vamos a crear un contenido de Rockefeller. Ponemos la historia, estructura de una historia, entonces que tiene que hablar de los problemas primero. Ustedes saben cuál es la historia, inicio, desarrollo y fin. Literalmente en el desarrollo hay un problema, hay una catástrofe que hay que resolver y luego se resuelve. Entonces, por ejemplo, inicio, bueno, que es un niño pobre, como que ahí se empieza a dramatizar todo y se tiene en cuenta entonces también el video. Acá ya tú debes saber cuál es la creatividad de ese video. Y acá yo copio entonces el guión del video, hasta que, bueno, ya se acaba acá y se termina el video. Yo lo que hago al grabar es ir viendo entonces lo que tengo que decir y lo voy diciendo. Muchas veces incluso por eso lo divido como en pequeñas partes para no tener que memorizármelo para leerlo, no, sino que literalmente lo parto en pequeñas partes, así lo voy viendo, lo digo, paro el video, lo leo, lo digo y así para que no se vaya viendo entonces como que estoy leyendo algo detrás. Otro, por ejemplo, que, bueno, este es un video que no he subido, pero bueno, que ustedes ya van a tener por adelantado que voy a subir esta semana, que es como una creatividad estilo entretenimiento, que me imagino que ustedes lo han visto. Hay distintas estrategias para sacar creatividades. Por ejemplo, una estrategia es modelar el contenido, que es por ejemplo lo que decía ahorita Adolfo. Adolfo entonces lo que hacía era modelar el contenido viral de su nicho, lo que me comentó, que era ver entonces esos contenidos virales, revisar qué fue lo que más funcionó en ellos y en base a eso entonces crear su propio contenido. Esto literalmente es la misma creatividad, porque sé que hay un contenido entonces parecido a este, que es la creatividad que uno llega y patea el balón por fuera, y entonces uno como que ya se ha decepcionado, pero se pone una profesión. Patrones comunes, eso, los patrones comunes. Entonces, ahí literalmente en el segundo hice lo mismo. Miren que es algo muy corto en esto. No tiene que ser un video súper largo, como siempre les digo, siempre hagan que los contenidos sean cortos. Este, por ejemplo, es una parodia del último superviviente. No sé quién de acá se vio ese programa, yo me lo veía más pequeño hace unos años, de Bear Grylls, que entonces iba a la selva, que iba entonces a visitar varias selvas o varios lugares así como extremos. Entonces me parecía muy divertido y se me vino a la mente y lo coloqué. Entonces, hacer una parodia sobre ese tema. Y acá entonces agarré la estructura o que voy a ir diciendo en esa parodia. Acá también, por ejemplo, tengo entonces otra creatividad que quisiera decir a la persona que miren cómo son las ideas. Las ideas literalmente no tienen nada que ver y luego se conectan.
ir a salir a la calle y decirle a la persona, mira, te doy 2.000 pesos o 5.000 pesos por 500, 10 veces más de lo que me va a ir. O sea, yo le doy 10 veces más de lo que él me va a dar a mí. Obviamente las personas van a creer que eso es una ganga y me lo van a dar. Entonces yo conecto eso con decir, por ejemplo, que eso mismo tú tienes que hacer con tu oferta, que la persona vea un valor mucho más alto, 10 veces más alto del precio que tú le estás cobrando. Entonces, esa es como la creatividad. La creatividad es que tú puedas conectar una idea que no tiene nada que ver con tu nicho. Básicamente, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta los pasos para crear contenido. Entonces, para repasar, estrategia, ideas, creatividades, estructura, producción, diseño, distribución y análisis. Obviamente se puede profundizar en cada una y se podría entonces crear una clase de 20 minutos para cada una, pero bueno, sería para otras clases. Acá fue como una pequeña introducción para que ustedes sacaran más ideas de cómo crear ese contenido. No sé si tienen alguna idea relacionada con crear contenido sobre la marca que podamos ver y analizar para así que vayan entonces, se vayan de la mentoría con todo listo. Parar un ratico para copiar. Listo, ahí está. Igualmente, después puede ver la grabación, me avisas. Y lo bueno de esto que es, que si ustedes siguen el paso a paso, creando contenido, ustedes nunca se van a quedar sin nada por hacer, literalmente. Muchas veces uno no tiene entonces la claridad de qué es lo siguiente que va a hacer en el contenido. Ustedes copian estos 7 pasos y ya está listo. Primero, idea, ya la tengo, genial. Creatividad, ya la tengo, genial. Estructura, ya tuve estructura, ahora tengo que grabar. Luego de grabar, tengo que editar. Luego de editar, tengo que entonces programar o distribuir el contenido por las plataformas. Y ya está. Tienen ahí el paso a paso. Gracias. Listo, perfecto. Así que chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que tengamos que analizar? Sí, yo tengo una pregunta. Ya va, dame un segundo. Dímelo. Por ejemplo, cuando vamos a analizar los resultados de un reel, ¿cuánto tiempo debemos esperar después que lo lanzamos para definir ese resultado estadístico? Si yo lanzo el reel ahorita y lo reviso al día siguiente la estadística o la voy revisando constantemente. No, no lo revises 24 horas después porque todavía el ritmo va cargado. Por ejemplo, este reel que en TikTok pasó los 30.000 ya. Las 24 horas primeras no había pasado de los 5.000, más o menos. Dale de 3 días a 5 días para ir bien. Con eso es más que suficiente. Luego de los 3 días tú vas a saber si el reel sigue creciendo o si ya no va a crecer. Ok, eso es interesante. Y también ten en cuenta que, por ejemplo, si tú miras 24 horas después de que lo lanzaste, ni siquiera TikTok ni Instagram te van a dar estadísticas, porque TikTok e Instagram necesitan mínimo por ahí 48 horas para empezar a ver las estadísticas reales. Gracias. Dale. Invitar a las acciones en la estructura, claro, en la estructura es el copywriting. Entonces, tienen que tener en cuenta estructuras, por ejemplo, estructuras muy básicas de creación de contenido que se enseña desde hace años. La estructura AIDA, que me imagino que ambos ya la han escuchado, que atención, interés, deseo y acción. Entonces, son estructuras de copywriting, literalmente. Otra estructura puede ser entonces la estructura que se tiene que hacer en el storytelling, que aprovechemos que estamos acá y se los muestro. Por ejemplo, yo dentro del programa que tengo, de la consultoría que hago con los alumnos, les explico todas las estructuras que yo también utilizo y les voy a explicar, aprovechemos para explicarles la parte del storytelling para que las puedan empezar a utilizar. Entonces, tenemos acá las carpetas, y les muestro esta parte, creación de contenido. Acá estamos. Producción, edición, distribución, estructuras. Esta es estructura de Reels. Entonces, como les decía, tenemos literalmente estructura para todo. Ahora, hay que tener en cuenta dos cosas. Hay dos tipos de storytelling que si pueden anótenlo, literalmente esto es algo muy importante. Hay un storytelling general que es literalmente para que les guste a todas las personas, que es lo ideal que ustedes empiecen a hacer porque ya el algoritmo de TikTok e Instagram están cambiando y lo que están haciendo los dos algoritmos últimamente es que tú subes un video, y esto es una información súper valiosa, tú subes un video
y ya no le muestra primero a tus seguidores para ver qué tal. No, ya se lo muestra a cualquier persona. Y entonces, cualquier persona puede ser una persona mayor de 60 años o un niño de 15 años. ¿Tú qué debes hacer? Al comienzo del video, hacer que ese video sea tan llamativo que cualquier persona que lo vea le pueda interesar. Tienes que empezar muy general ya en tus videos para que realmente capte a cualquier persona. Y después ir especificando en tu video hacia tu nicho. Por eso últimamente ustedes ven que todos los creadores se están apuntando a algo general y luego se van entonces anichando. Esta es la storytelling general, entonces, que les comento sobre eso. Es usar una historia, por ejemplo, para romper el scroll mucho más fácil. Literalmente nosotros, desde ser cavernícolas, utilizamos historias. Entonces, con eso llamamos la atención, literalmente los atrapamos fácil. ¿Cuál es la estructura? Tener un frase de gancho ganadora, que es la parte del título. Tienen que tener títulos llamativos. Los títulos negativos son los que más impactan. Luego tienen que tener el contexto de la historia, que pongan entonces en contexto a las personas. Luego el elemento de curiosidad, para que llamen la atención de esa persona. Luego el desarrollo de la historia. Empezamos a hablar de la historia, qué pasó esto, qué eso de Pepito, bla, bla, bla. Y luego el desenlace, que entonces ya se va a solucionar o se vaya a terminar la historia. Y al final ponen la moraleja. En la moraleja ponen entonces lo relacionado a su nicho, para que se pueda conectar. ¿Por qué? Porque entonces si la gran mayoría de personas se queda hasta el final, la moraleja, ¿qué va a pasar? Que el algoritmo va a decir, este video la está rompiendo, este video está haciendo que todos se queden hasta el final, lo voy a viralizar. Y cuando ya lleguen al final las personas, los que son tu cliente ideal, por ejemplo, tú haces una moraleja y haces un CTA de que vayan a agendar contigo. Los que son tu cliente ideal, porque tú ya empezaste a hablar de tu nicho, que se quedaron viendo todo el video, van a empezar a agendar, porque literalmente tú ya al final te anichaste a full, te anichaste y ya no dejaste, ya no seguiste hablando general. Eso es, por ejemplo, un tipo de storytelling. Y luego tenemos el storytelling específico, que ya sí es desde el inicio, empiezas a hablar al grano, a tu nicho. Como ya no es general, entonces va a haber menos visualizaciones y es mucho menos probable que sea viral, pero entonces tus clientes ideales y las personas que te vean son mucho más cualificadas, que es lo que también estamos buscando en Internet básicamente. Atraer personas. Probablemente la tasa de conversión sea mayor, porque por ejemplo en TikTok yo tengo más visualizaciones, pero en Instagram tengo más posible. Es más, realmente a mí más me sirve es LinkedIn. Claro, es que tú qué tienes que pensar Y las plataformas. ¿Dónde está tu cliente es ideal? mi, mi cliente ideal está en LinkedIn, o sea, eso lo tengo ya determinado, o sea, mi cliente ideal se mueve en el estrato de LinkedIn hacia arriba. Ahí está. Por eso es Aunque importante. Instagram, a mí me gusta mucho Instagram, por eso es que estoy aprendiendo el tema de creación de contenido por la parte formacional, educacional, o sea, esa, por lo menos, yo creo que también en Instagram está apostando hacia un networking interesante, o sea, no está apostando hacia el exceso de visualización, sino hacia el ennichar el networking, o sea, se está apostando como hacia una red social de negocio más Tal que de cual. entretenimiento. Porque incluso Facebook se está quedando como de entretenimiento, aunque me parece que Facebook sigue siendo la red social número uno por excelencia. O sea, de hecho, yo consumo más contenido de Instagram en Facebook que en el mismo Instagram. Interesante. El Y contenido de entretenimiento de Instagram, o sea, el que a mí me entretiene, que yo uso que está fastidiado y entretiene, ese me lo muestra Facebook. Pero Instagram solo me muestra el contenido que me aporta valor a mi negocio o a lo que yo estoy haciendo. O sea, eso es lo que estoy observando también. tal cual. Es que si tú te pones a ver las comunidades y los expertos, muchas veces se agrupan es en Instagram. Es decir, utilizan, por ejemplo, TikTok para atraer personas, pero ¿dónde envían esa audiencia? A Instagram. Sí, total. Y LinkedIn es una red social que literalmente es como experto plus. O sea, es como que tienes que ser plus para poder captar audiencia allí. Creo que lo más difícil es la audiencia de LinkedIn. Tal cual. En LinkedIn ya es tema, por ejemplo, de muy profesionales de alto rendimiento, de alto rango, que ya todos tienen allá saco y corbata. Entonces depende mucho de ese cliente ideal, de esa fuente Pero de ya información que quieras el hacer. saco y la corbata, yo lo veo también como a veces como too much. O sea, es como si eres un líder, no estás atrapado en una corbata, sobre todo la corbata que es la más agresiva con la libertad, porque el saco
demuestra que tienes estilo, pues, te pones un saco con una playera y no pasa nada, pero ya la corbata, ya a mí me dice que ese no es el jefe, porque el jefe no usa corbata. Hoy en día el jefe de los nuevos negocios no usa corbata. O sea, ese detalle que, por ejemplo, tú le quieres hablar a un Mark Zuckerberg, un target así de emprendedores tech, y realmente no los vas a ver conectados con el tipo de la corbata. O sea, te sale el tipo de la corbata y lo primero que te dice ese target, te dice, oye, eso no se parece a mí. Por más que me esté hablando, ya es que incluso lo que estabas diciendo de la parte del vestuario y todo eso es importante. O sea, hasta esa ropa simple, una playera, un jean, unos zapatos sencillos, esos detalles marcan también la diferencia, porque la ropa muy colorida también hace que se pierda en la esencia de lo que quieres transmitir o sea, o corrígeme si me equivoco, pero es lo que yo más o menos he visto en mi, ¿cómo es? En mi corta experiencia en esto. Tal cual, y ahí se tiene que tener en cuenta dos cosas, que es el contraste y la limpieza. Eso sirve tanto para carruseles como para crear contenido como para todo. ¿Qué es la limpieza? Si yo en el fondo, además de esta cosa, que es entonces ese estante con libros, tuviera acá, por ejemplo, también el aro, tuviera otra cosa acá al lado, tuviera entonces otra librería con un montón de cosas, tuviera como que tuviera muchas cosas, ya no se vería limpio. ¿Y qué pasaría con muchas personas? Se distraerían con lo de atrás y no prestarían atención con lo que Sí, están la haciendo. gente empieza a detallar que si mira, que si ese libro yo lo leí, que si esa pared tiene un dibujo, o sea, la gente empieza a buscar esos detalles, mientras menos detalles le deja a la persona para que se enfoque en lo que tú quieres, o sea, si tú le pones una pared blanca atrás y ya, la gente no va a tener tiempo para decir, oye, la pared, ajá, ¿qué comentario tengo sobre la pared? Nada, por una pared blanca, o sea, si tu contraste de vestuario es oscuro, entonces la gente no va a decir, ay, es que esa franela yo la tengo. No, es una playera negra y el 90% de la población mundial tiene una playera negra. Mm, Entonces, al sí, final, o lo estoy tomando como una conclusión sobre todo lo que has dicho para entender que es importante esa simplicidad para evitar que la gente pierda la atención. también. Y no Y llevarlo si vas a incluir elementos, tienen que ser elementos que genuinamente aporten al material y no que lo saquen de contexto, pues, por ejemplo. O sea, que te vayas a poner un sombrero y el sombrero no tiene nada que ver con lo que está hablando. tal cual. Y eso tiene que ver entonces ya con el contraste. Por ejemplo, si yo tengo una pared blanca, si mi silla fuera blanca y si yo me pongo una camisa blanca, ya también se pierde entonces como el ritmo. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Que perfecto. Y el contenido de humor sirve para high ticket. Sí, también. Es que en sí lo que hay que tener en cuenta es que con high ticket y todo las personas se ríen, es decir, las personas high Sí, ticket, las exacto. high ticket se ríen. Que hay que tener en Claro, cuenta. pero Dime. hay un punto en el high ticket que, por ejemplo, si tú vas a contratar a un asesor financiero de alto rendimiento, o sea, lo que menos quieres ver es que sea un chiste en las redes sociales. Claro, o sea, por eso hay que tener equilibrio. Es decir, hay que Exacto. aportar valor y de vez en cuando hacer un meme, por ejemplo. Yo creo que el humor de high ticket debe ser bastante, como quien dice, simple y bien negro. Negro en el sentido de que si uno va a lanzar algo de humor, tiene que ser muy ennichado, muy inteligente. O sea, no puede, o sea, el humor high ticket debe ser completamente inteligente. O high ticket no le importa que alguien se caiga y se tropiece. O sea, eso no le va, eso para mí no cambia la intención de compra. Claro, Pero, por ejemplo, en mi caso, yo podría hacer una mofa sobre una persona que pierde todo su dinero en la bolsa. Y de repente hay 1000 personas que se identifican con eso porque dice, oye, ay, qué risa que al inexperto gestor de fondo le pasó y no me pasó a mí. es cuestión como también de lo que dice Adolfo por chat, que es conocer a la audiencia. Mira, por ejemplo, yo por lo regular hago contenidos de valor, pero por ejemplo, también antes metía uno que otro meme, por eso es como cuestión de equilibrio. Este es un meme, pero también va relacionado ¿a qué? Al contenido que apuntamos. Pero los memes a mí tampoco me funcionan mucho como para, ¿sabes? Como que la gente pasa por allí, se ríe, pero no genera tráfico. O sea, yo Claro, siento que incluso que la imagen es estática ya en Instagram no genera tráfico tampoco. tal cual, es que los reels son lo que están pegando justo ahora y los carruseles en sí.
Eso hay que irnos acostumbrando, por así decirlo, a las tendencias que hay en Instagram. Qué interesante esta clase, ¿verdad? ¿Sabes qué sería interesante? Un bootcamp, obviamente pago y todo, pero que sea de pura creación de contenido. Lo Un tendré en cuenta, bootcamp, lo pero tendré en solo cuenta. enfocado en la creación de contenido, porque en la creación de contenido es como lo más neurálgico del marketing digital. O sea, tú puedes ser muy bueno en marketing, pero si tu contenido apesta, jamás vas a traer nada. Tal cual. Es como la presentación. Es lo que se dice ahora. Creo que el mejor marketing es el de contenido. Yo creo que no hay un mejor marketing que el de contenido. O sea, el marketing de contenido es lo mejor que hay porque es la manera, incluso es lo único que le sirve para high ticket también. O sea, a través del contenido es la única manera que el high ticket pueda adquirir un servicio o un producto. Yo lo digo porque yo antes de dedicarme al mundo financiero, yo me dediqué a la publicidad y yo tengo cierta experiencia trabajando con el área corporativa B2B, vendiéndole a empresarios. Entonces, claro, yo sí conozco cómo, pero por ejemplo, cuando cambias de nicho, llegar otra vez al cliente high ticket, ya tienes que, es diferente el cliente high ticket al que yo estaba acostumbrado. Sin embargo, son como las mismas estrategias. O sea, lo que yo estoy aplicando ahorita es tratando de convertir esa audiencia en clientes high ticket. Eso es lo que más me parece interesante. Entonces, claro, como tú dijiste en la clase pasada, que el contenido de high ticket había que llevarlo a ese nivel, entonces, bueno, eso es lo que he estado, como que dice, trabajando, pues, y la parte de la prospectación, que genuinamente sí es bien importante. Yo creo que la prospectación del cliente es un trabajo que hay que hacerlo. Tal cual, y más que nada al inicio, o sea, más que nada cuando no tenemos el equipo, no estamos ya todavía con ads ni nada de eso. Así que hay que hacer un trabajito. Ya después en otra clase podemos hablar como a profundidad también de todo eso. Así que, Luis, ¿alguna otra duda que tengas? No, más bien disculpa por haberte quitado más tiempo, pero verdad que eran cositas que No yo me he quitas venido como tiempo, no te preocupes. anotando por aquí. Yo soy de la vieja escuela, yo anoto en una agenda, entonces yo voy procesando la información más lento, pero a mí me parece muy interesante que genuinamente gente como tú, más joven que yo, se atreva a darle clases a la gente y decir, mira, yo sé más que tú de esto. Yo soy el tipo de persona que a mí me gusta que la gente que se me acerque sepa más que yo de algo. O sea, Eso, que sea muchísimo más experto, que yo no venga para que discutir contigo sobre quién tiene la razón, sino que yo venga a aprender de ti. Eso a mí me encanta. Yo ese valor lo valoro muchísimo porque todo el que tenga algo que aportar y me lo quiera aportar será bienvenido. y es la parte genuina. Hay cualquier cosa en la que te pueda colaborar o ayudar, ahí cuenta conmigo, estoy a la distancia un mensaje. Y yo Igualmente, igual, siempre me tomo muy en serio las cosas cuando las hago. Por eso es que ahorita trato de tomármelo con más calma, porque yo sé que cuando le entro duro a las cosas soy muy intenso. O sea, yo soy tan intenso que incluso pocas personas o sea, aguantan el ritmo de trabajar conmigo. O sea, mira, yo soy profesional de alto rendimiento, o sea, no quiero presumir de ello, pero es que genuinamente una hora mía de trabajo es como 30, 40 personas trabajando. O sea, los resultados que yo puedo aportar en una hora de trabajo, de, de trabajo duro de una hora, es el mismo resultado que podrían ser 30 personas a la vez haciendo la misma cosa. O sea, yo soy muy enfocado, bueno, hago trading. El trading generalmente tienes que tener un foco superior. Pero eso también me permite a que las otras cosas a las que me dedique también le ponga disciplina. tal cual, como haces una cosa, haces todo. Y es la actitud, es totalmente la actitud que le pongas a las cosas, genuinamente. Y otra de las cosas que me gusta también es que este tipo de las redes sociales, la tecnología, permite que todas las personas en todas partes del mundo nos conectemos, hagamos negocios, hagamos sinergia y que hoy el mundo está globalizado. Hoy somos un solo ente. Hoy las fronteras de los países se están borrando. Tal cual. Eso es lo Sea, mejor. eso es algo que yo amo del emprendimiento. Yo particularmente amo todo lo que sea del emprendimiento. Siempre para mí que una persona emprende, genera empleo, para mí es una persona que tiene un lugar ganado en el cielo, porque está generando trabajo, está generando riqueza, estás aportando valor. O sea, todas esas claves son importantes para poder tener por lo menos un mundo mejor. Que uno cuando se vaya a este mundo, lo que dejó es mejor de cómo lo consiguió. Dice, bueno, yo por lo menos, claro, sí, había hambre, pobreza, todo, pero por lo menos en mi círculo yo di empleo, mucha gente comió de mi trabajo,
hice que mucha gente mejorara en sus vidas, en su negocio, en sus finanzas, en lo que sea, y ya eso te hace un ser humano superior. Tal cual. Y literalmente esa es la idea, dejar siempre el mundo mejor de lo que ya estaba. Literalmente tenemos que hablar, tú y yo, Luis, tenemos que agendar una reunión para que podamos hablar más a profundidad porque acá nos quedamos hablando. Así que tenemos que Cosas que hablar. pasan, Bueno, cosas que pasan. si no hay más dudas sobre este tema, voy a cerrar la clase para que no se haga larga la grabación. Y con esto.